de los dramaturgos más famosos y más importantes no solo en la historia del teatro, sino de la humanidad es William Shakespeare. Nos preguntamos por qué a más de 400 años de su existencia seguimos montando sus obras y nos sigue inspirando para crear cosas nuevas. Pues hoy vamos a dedicar este programa a William Shakespeare y todo lo que nos inspira. Yo soy Alexia, esto es De Todo, comenzamos. Estamos con Jaime Chabot, dramaturgo y director de una editorial, para hablar sobre William Shakespeare. ¿Quién fue William Shakespeare? Es uno de los autores más importantes de la literatura universal, en principio. No hay manera de no referirnos a él. Prácticamente punto del planeta al que le sea ajeno el nombre de William Shakespeare. No hay manera de que no sea centro de todas las polémicas. Es también muy interesante de Shakespeare es que es el autor al que más mano se le mete, ¿no? Todo mundo le hemos metido mano. Desde la muerte del propio William Shakespeare, a los pocos años, ya que se editaron sus obras, comenzaron las adaptaciones de Shakespeare. Y por ejemplo, en México, la primera noticia que se tiene, según José de Olavarría y Ferrari en su reseña histórica del teatro en México, la primera noticia de una representación de una obra de Shakespeare es de 1824. Lo que era muy interesante es que ponían La vida es sueño, de Calderón de la Barca, y Hamlet como unas obras insoportables. Decían que eran unos mamotretos insoportables, que la escena se tenía que renovar porque ¿cómo era posible que siguieran representando esas obras? El cronista nos da la pista de que desde antes ya se representaban obras de Shakespeare en México. ¿Qué tanto antes? No lo sabemos. ¿Y qué podemos encontrar técnicamente en los textos de William Shakespeare que se vuelven universales, que se pueden montar en cualquier lugar, en cualquier contexto histórico? Lo que logra Shakespeare es justamente sacar las tripas de los personajes y ponerlas sobre una bandeja, ¿no? Y nos las da a degustar. Toca fibras súper sensibles y muy enraizadas de los vicios y las emociones humanas. Lo trató de una manera tan extraordinaria, con tal certeza, que es muy difícil que alguien no se sienta identificado o que no la envidia, el odio, el propio amor, etcétera, que no sientas que estás reflejado en la poesía shakespeariana. Yo he hecho adaptaciones, pero sobre todo he hecho dos obras, digamos, no son adaptaciones, sino son obras detonadas por el genio shakespeariano, que una es Otelo sobre la mesa y Anamnesis, que todavía está vigente, seguimos dando funciones, que dirige espléndidamente Richard Viqueira, que es a partir de Rey Lear. Jaime, ¿y por qué decidiste adaptar estas obras de William Shakespeare? Bueno, porque yo creo que cuando lees te vibran cosas, de pronto comienza a sonar una cierta cuerda de tu sensibilidad o de tu historia personal o de las cosas que te duelen o que te indignan o X, y era como muy natural hacer una obra sobre celos, por ejemplo, ¿no? Tanto Otelo sobre la mesa como Anamnesis están ubicadas en el México actual. Y, por ejemplo, Anamnesis es una obra que trata mucho más sobre la enfermedad y el poder. ¿Y de qué manera crees que la existencia de este gran dramaturgo del teatro isabelino modifica la existencia de todos los demás? Pues es un antes y un después, o sea, no... Claro, lo partió en dos. Lo partió en dos, como también, de alguna manera, el teatro clásico del Siglo de Oro. Pero, bueno, el teatro isabelino, ¿no? Pero, evidentemente, del teatro isabelino tú te acuerdas de Shakespeare. Es como con la literatura en lengua castellana, es Cervantes, hay una literatura antes de Cervantes y una después de Cervantes, pero en el caso del teatro isabelino sí es como un hachazo, ¿no? Es William Shakespeare. ¿Y por qué crees que Shakespeare sigue vigente? No hay manera de no sentir que tu alma es tocada por Shakespeare. Y dudo muchísimo que en otros 100 años no podamos seguir sintiendo lo mismo, o bueno, que sigan sintiendo lo mismo
tus bisnietos y mis bisnietos. Es imposible sustraerse a su poderío. Yo, privado de esta bella proporción, desprovisto de todo encanto por la pérfida naturaleza, deforme, sin acabar, enviado antes de tiempo a este latente mundo. Y así, ya que no pueda mostrarme como un amante, para entretener estos bellos días de galantería, he determinado portarme como un villano. Descender pensamientos al fondo de mi alma. ¿Intimidades de él? Nunca a nadie. Nunca me hubiera contado de su casa, de su padrastro, de todo lo que me enteré después. No, nunca contó. Estaba enfermo, oye. Lo que pasa es que nadie se había dado cuenta. Ahora estamos con Yulene Olaizola, directora de cine, para descubrir cuáles son las intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Esto en realidad es un lugar en la colonia Anzures, pero también es una película que Yulene dirige. Yulene, cuéntanos, ¿cuáles son las intimidades entre Shakespeare y Víctor Hugo? La película es un documental que habla sobre una historia personal y familiar que ocurrió en casa de mi abuela, que antes era una casa de huéspedes, y se centra en particular en un inquilino que vivió en esa casa durante 8 años, con el cual mi abuela tuvo una relación muy importante, hasta que de pronto se dio cuenta que él podría ser sospechoso de haber cometido una serie de asesinatos en La Merced, asesinatos que involucraban prostitutas de la zona. Entonces la historia se trata de cómo mi abuela descubre este posible homicida y se da cuenta que a pesar de que quiere mucho a esta persona, quizás él es el culpable de todos estos asesinatos. Digamos que la conexión personal y por la cual decidí hacer esta película es que este personaje, Jorge, durante el tiempo que vivió en casa de mi abuela decidió pintarme. Entonces es un personaje al que yo conocí y que crecí todo el tiempo escuchando esta historia o esta anécdota de que posiblemente era o había sido un asesino serial porque él ya falleció. Entonces pues es una anécdota que marcó mi infancia por completo y que después decidí hacer en cine cuando estudié la carrera. Y entonces, ¿cómo fue el proceso de filmación de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo? Por poner un ejemplo, es una película que se hizo justamente entre 2 personas, Rubén Imas y yo, en la cual teníamos básicamente una cámara de video a nuestra disposición, un equipo de sonido y nada más. El resto es la historia de mi abuela, el acceso a esta casa y sí, su accesibilidad para que ella nos pudiera contar toda esta historia, pero es un esfuerzo básicamente de 2 personas tratando de contar una historia íntima, una historia muy sencilla y que habla de las cosas, como de las historias ocultas en los lugares que uno conoce, en los lugares que convive, pero que de pronto no sabe qué historias puedan esconder. ¿Quién te cantará con esta guitarra? Qué bonito la cantaba, la verdad. ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? Fue un proceso de filmación de muy poco tiempo, casi el 70% de la película se filmó en un solo día. Son entrevistas de manera cotidiana en casa de mi abuela, donde la ves a ella desde que se despierta temprano en la mañana, se prepara el desayuno y hace sus actividades cotidianas, mientras nos cuenta toda la historia de este huésped. Lo que yo leía y lo que tenía Jorge era un caso típico de esquizofrenia. Pues tenía doble personalidad, ¿no? Empezó a dividirse. Un día lo encontré hablando en mi casa como judío de Polanco. Conforme va pasando el día de mi abuela, conforme va cayendo la tarde, la película empieza a tornarse más hacia el lado de la investigación policíaca y descubrimos todas las notas que salieron en el periódico en la nota roja, la investigación que desarrolló a cabo el detective por parte de la policía, recorremos la zona de la Merced donde se cometieron los asesinatos. Toda esa parte, digamos, es una investigación que no tiene una salida clave, o clara más bien. Mi abuela sospecha que este tipo podría haber sido el asesino, pero no hay una respuesta clara de parte de las autoridades ni de la nota roja, nadie sabe realmente qué pasó. Entonces es una historia inconclusa que al final creo que el tema más importante que habla es de las relaciones humanas, ¿no? De cómo una persona, por ejemplo, como mi abuela, puede tener una relación tan especial con un hombre con el cual cree
que cometió distintos asesinatos y a pesar de eso guardarlo en su memoria como un ser querido y una persona importante en su vida, ¿no? Pues yo sabía que me amaba y yo también lo quería muchísimo, pero la gente no entiende eso. En una relación como la mía y la de Jorge nadie le entiende. ¿Y de qué te gusta hablar en tus trabajos? ¿De qué tratan tus películas? Bueno, el resto de mis películas ya no abordan temas 100% documentales, pero creo que me interesa mucho descubrir diferentes espacios. Mis películas son películas que se definen por el espacio en el que son filmadas, por ejemplo, una casa de huéspedes o la casa de mi abuela, una selva en la región de los Tuxtlas en Veracruz, una isla remota en Canadá, o el volcán Popocatépetl en mi última película, Epitafio, que ha hablado sobre la conquista. Entonces todas son películas donde el espacio donde ocurren se vuelve un personaje más de las películas. Yulena, ¿y por qué decidiste volverte cineasta? Supongo que fue una decisión bastante intuitiva. No crecí realmente en un ambiente de cine, ni mucho menos. Mi familia se dedica más bien a las ciencias, pero me gustaba mucho la fotografía y al descubrir que existía la posibilidad de estudiar una carrera de cine me atrajo de manera inmediata y quizás más bien durante el desarrollo de la carrera fue que me di cuenta de que me interesaba la dirección y que tenía ganas de realizar cine como se pudiera. ¿Y de qué manera crees que el cine modificó tu vida? Es decir, la manera en la que observas todas las cosas después de estudiar cine. Creo que el cine te hace quizás observar la vida de otra manera, en el sentido que siempre estás buscando aquellas peculiaridades o detalles que pueden pasar a simple vista. Te hace también vivir de otra manera, porque cuando te involucras en un proyecto, eso modifica tu estilo de vida, ¿no? Si vas a filmar en Veracruz, pues eso implica que vivas allá por una temporada, que conozcas personas que no conocerías de otra manera, que viajes a lugares a los cuales no llegarías por un pretexto cinematográfico, ¿no? Por poner un ejemplo, mi última película cuenta la anécdota de 3 conquistadores españoles que subieron el Popocatépetl en 1519 y eso implicó que yo me volviera alpinista por una temporada y subiera a un volcán de manera real para filmar la película, ¿no? Entonces el cine definitivamente altera toda tu forma de vida y te lleva a lugares a los que no irías de otra manera, ¿no? Tanto emocionalmente como físicamente. Ojos, mirad por última vez. Brazos, dad vuestro último abrazo. Y labios, que sois puertas del aliento, sellad con un último beso. Ahora estamos con Ariel en uno de los foros más populares de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama, Ariel? Hola, se llama Foro Shakespeare. Estamos aquí en el Teatrino. El Foro Shakespeare en el mes de marzo cumplió 33 años y justo aquí en esta parte en la que estamos, Víctor Hugo Rascón-Banda junto con Héctor Fuentes, el fundador, empezaron a crear lecturas dramatizadas. Una vez que ya tenían a los dramaturgos y a los actores, crean la compañía de Shakespeare. Y después de eso, en mayo, se estrena y se abre el Foro Shakespeare como tal, como teatro. Así que ese es el origen de que este foro tan importante para todos los capitalinos lleve el nombre de nuestro dramaturgo favorito en este programa, William Shakespeare. Exactamente, porque se trataba de cómo lo hizo Shakespeare, crear sus propios textos y actuarlos junto con su propia compañía. Entonces lo que hacemos aquí en el foro es que hay muchas compañías independientes que se acercan a nosotros y la misma gente que estamos aquí en el foro las actuamos, las producimos o las escribimos. Ariel, ¿y qué tipo de teatro podemos encontrar aquí en este foro? Pues tenemos demasiadas cosas, tenemos obras de lunes a domingo. Todos los días tenemos obras de teatro aquí en el foro. Hay comedia, drama y en especial tenemos shows de stand-up comedy. Ariel, ¿y por qué crees que es importante la figura de William Shakespeare? Pues es muy importante por todo el legado que nos ha dejado en la dramaturgia y porque realmente es muy exquisito al leerlo porque te insulta de una forma tan sutil que dices, quisiera insultar como William Shakespeare. Que lo dice de una forma tan sutil y tan bonita que dices, wow, yo quiero escribir como William Shakespeare. Bueno, y luego sus películas, que también las ves en el cine y ves la adaptación, que realmente respetan mucho la forma en la que las está escribiendo, pero lo que están haciendo es representar la esencia de sus escritos, que al final es lo que estaban viviendo y lo que estaban pasando, que es exactamente lo que hacemos ahora en el teatro mexicano. De lo que estamos viviendo vamos a representar y vamos a hacer, para poder reflexionar y poder tomar acciones o decisiones. Ser o no ser, esa es la cuestión.
Morir es dormir, no más. Y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir y tal vez soñar. Este teatro se caracteriza por tener obras de gran calidad, con mucho contenido, muy divertidas, unas que hasta nos hacen llorar, y esta obra no es la excepción. Aquí tenemos una obra bastante especial basada en un crimen perfecto, vamos a decir que sí es perfecto. Estamos con Juan Carlos Araujo, él es el dramaturgo, Andrés Tena, él es el director, y Eloy Hernández, el productor. Son el trío perfecto para crear una obra que no vamos a poder olvidar en mucho tiempo. Juan Carlos, primero cuéntanos cómo surge este texto. El crimen perfecto nos va a presentar a Bernardo y a Leonora, que son un matrimonio que juraron quererse hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, y ellos se van a dedicar a tratar de hacerlo. Vamos a ver durante la obra 4 variaciones sobre un mismo asesinato. El primero, nervioso, histérico. ¿Qué pasa? ¿Cómo lograr este asesinato perfecto? El segundo cambia a frío, calculador, una máquina asesina. El tercero es cuando la locura estalla, cuando ya estos dos personajes pierden el control por completo. Y de repente, el último, el real, donde todo cambia, donde todo lo que nos ha provocado tanta risa deja de ser en lo más mínimo chistoso. Y ahora sí es en serio, ahora sí se va a cometer el crimen perfecto. ¿Cuál es ese? El que no se detecta o del cual no se siente ninguna culpa. Eso es lo que hay que descubrir. Andrés, ¿y cuál fue la complejidad al dirigir este texto? Porque sabemos que transita por distintos momentos emotivos, o sea que el público muchas veces no sabe si reírse o si sí está pasando, qué está pasando. Uno de los mayores conflictos fue justo este cambio de tono. Empezamos totalmente en farsa y después cambia a un thriller en donde tenemos que lograr que la gente pues está al filo de la butaca, ¿no? ¿Y sabes quién he pensado que me gustaría matar? No. ¿A quién? A ti. ¿Qué podemos decir que fue el mayor reto para la producción en este montaje? Porque si bien el vestuario es impresionante, la escenografía también es bastante diferente, seguro hay toda una parte que nosotros los espectadores no vemos, que está en la realización de este montaje. El casting. Es muy difícil haber conjuntado a 4 grandes actores que salen de su zona de confort, porque vienen actores de musicales, de cabaret, de teatro dramático, y vienen aquí a una comedia que pasa de la comedia a la farsa y al final en thriller. Son muy nobles estas personas en entrar al juego. Gran parte de que un espectáculo esté lleno de calidad tiene que ver con los detalles y siento yo que poco a poco me voy perfilando a ser un director que me gusta los detalles, pero hasta el último, que a veces dices, hasta yo me digo, a ver Andrés, detente, ¿realmente es necesario o no? Y de repente digo, sí es necesario que esté bien pintado eso, sí es necesario que esté la motosierra y que sea rosa, porque al final ves el resultado y es fascinante lo que se ve, ¿no? Creo que es muy importante eso. Juan Carlos, y tú como dramaturgo, ¿qué puedes ver de la escuela de Shakespeare, digamos, de todo este universo fantástico que él crea en la literatura universal dentro de tu obra? En la época de Shakespeare, él buscaba que la gente pasara un gran rato en el teatro, que la gente se divirtiera, que riera, que sufriera. Y eso es lo que yo siempre he buscado. Yo no busco desentrañar el alma humana, nunca he buscado encontrar el hilo negro del por qué estamos aquí. Que la gente encuentre algo en mi obra que se pueda llevar a su casa, que si los transforma o no, que si abre un diálogo o no, bienvenido. Y en ese sentido yo siempre he pensado que Shakespeare siempre escribió para el público, y es lo que yo creo que todos los creadores tendríamos que hacer siempre. Escribir, dirigir, actuar, crear para un público. ¿Y cuál crees que es el legado que Shakespeare dejó a la literatura universal? Absoluto. La literatura dramática no existe sin Shakespeare. Todo lo que hacemos hoy en día es una variación realmente de aquello que él nos dejó. Todo lo que hacemos hoy son variaciones de su Hamlet, de su Macbeth, de su Romeo y Julieta, de su Sueño de una noche de verano.
A fin de cuentas ya se ha dicho muchas veces que ya no hay nuevas historias que contar, simplemente encontramos nuevas formas de hacerlo. El manto de la noche me esconderá de ellos, con tal de que me quieras, que me encuentren aquí. Más vale que acabe mi vida por su odio que prorrogar la muerte sin tener tu amor. Beto, Marcela, Natalia y Miguel son el elenco de esta fantástica obra y ahorita nos van a contar un poquito de sus personajes. Beto, cuéntanos. Mi personaje se llama Ricardo y es un escritor, es esposo de Mariana, y estos dos personajes que están aquí son mi creación. Y ellos me ayudan a llegar al meollo de mi conflicto, ¿no? Tendrán que venir a ver la obra para saber cuál es mi conflicto y cómo se resuelve. Yo soy uno de los personajes que creó el escritor Ricardo y se llama Leonora. Es un poquito nada más manipuladora, un poquito perfeccionista, odiosita. Ella está casada con Bernardo, que lo hace mi compañero Miguel. Yo soy Mariana, la esposa enamorada y abnegada de Ricardo. Es la fan número 1 de este escritor un poco trastornado. Ella va de algún modo a ayudar a dar el título de esta obra que se llama El crimen perfecto. Mi personaje se llama Bernardo, es un personaje creado o un personaje de su novela, y junto con Marcela hacemos este matrimonio que buscará o tratará de darle forma al final de su novela, que es lo que él pretende, ¿no? La transición, el proceso de las emociones es verdaderamente complicado, especialmente por supuesto en todos, ¿no? Pero en el caso de Ricardo, donde está entre la realidad y su imaginación y su creatividad, son muchos pasos y muy rápidos de alguna manera también, porque es una obra muy, muy ágil. Entonces eso fue lo verdaderamente complicado. William Shakespeare es uno de los dramaturgos más importantes a nivel mundial. Dejó un legado impresionante no solo para el teatro, sino también por todas las cosas que hoy nos sigue inspirando. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales. Ya sabes que tenemos Facebook y tenemos Twitter por si quieres dejarnos algún comentario. Y para que no te pierdas uno solo de nuestros capítulos, tenemos podcast en iTunes o canal en YouTube. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí en De Todo.